no quería dejar de compartirles algo súper importante, que es una conclusión personal, ¿cierto?, de el constante estudio de este tema. Ustedes lo pueden recibir o no, pero quiero compartírselos porque creo que puede ser de mucha bendición. Y voy a tratar de no ahondar tanto en los versículos en sí. Déjenme buscar los apuntes que había hecho, que los tenía aquí. Cristología, parte 1. Porque hay un tema importante. Ya vimos todo, la divinidad, la humillación del Señor Jesucristo, que incluye su encarnación, su humanidad, el padecimiento, la muerte de cruz, su el descenso al Hades. Vimos su exaltación, que inicia desde el ascenso del Hades, después sigue con la resurrección, con la entronización, que es el ascenso de la tierra al lugar sobre todos los cielos, ¿cierto? A la diestra del trono de Dios, que es un lugar de autoridad, de señorío, ¿cierto? Y vimos todos los puntos que conllevan a eso. Ahora yo les quería hablar un poco de la magnitud del sacrificio del Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, entender el valor del sacrificio, que muestra de que voluntariamente Jesús no usó su naturaleza divina, ni sus privilegios de hijo unigénito, para poder hacer la obra redentora. Y yo voy a intentarles probar esto, que cuando habla que Él se despojó de sí mismo, ¿cierto?, no tan solamente está hablando como un hecho aislado en el momento de su encarnación, aunque sí, porque hubo un momento en que Él se despojó, ¿cierto?, y Él tomó la condición de un ser creado. Por eso que hay tantas confusiones, ¿cierto?, de gente que dice cosas como que el Hijo es un ser creado, ¿cierto?, pero no lo es, sino que Él, de su propia voluntad, como ya lo vimos en todo este estudio, ¿cierto?, Él tomó voluntariamente esa condición, despojándose de su condición de Dios. Aunque nunca dejó de ser Dios, nunca ha dejado de ser Dios, sino que Él la puso en desuso voluntariamente. Y eso, hermanos, le da una trascendencia eterna al sacrificio de Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener claro porque es el fundamento de la salvación de Jesús. Voy a poner esto acá para ver si hay algún comentario o alguna pregunta. Y eso es súper importante porque eso es lo que tenemos que experimentar. Eso es lo que nos tiene que apasionar. Encontrar la manifestación del amor de Dios en su sacrificio. Porque nosotros no podemos amar a Dios primero. Tenemos que amarlo porque Él nos ama primero. Eso significa que para poder amar a Dios, que amar a Dios es guardar su palabra, como dice en Juan capítulo 16, ¿cierto? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, ¿cierto? Para poder hacer realmente la voluntad de Dios, debe nacer del amor a Dios. Y el amor a Dios nace de que yo entienda, reciba, comprenda, experimente, viva, palpe, busque el amor que Dios me tiene. Dice que Jesucristo nos ha amado primero y en esto se manifestó el amor de Dios, en que Él nos amó primero y ha enviado a su Hijo por nosotros. Entonces, en la revelación del sacrificio, de la magnificencia del sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros y para entender esa magnificencia debemos entender que el sacrificio en sí mismo comenzó con el despojamiento, con la encarnación, con el poner en desuso su divinidad. Siendo Dios, ¿cierto?, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació, se despojó, se hizo nada, bajó a la condición de un ser creado, con todas las limitaciones de un ser creado, ¿cierto?, y con todas las cosas en contra que tiene alguien creado, pese a que Él no fue creado. Por eso que para ser hombre no apareció con un cuerpo humano ya de 30 años, sino que tuvo que ser realmente formado como hombre desde el principio, desde la concepción. Por eso que tuvo que venir el Espíritu Santo, ¿cierto?, a engendrar al Señor Jesucristo en el vientre de la Virgen María. Ya, sigamos. Entonces, pero pese a eso, el Señor Jesucristo, yo les voy a intentar probar por medio de la Escritura, que el Señor Jesucristo constantemente, en su ministerio terrenal, voluntariamente, como Dios, estuvo poniendo constantemente en desuso esa divinidad.
Y eso es una manifestación de amor tremenda. Que nosotros entendamos que Él como Dios podría haber en cualquier momento haber dicho ya, dejo de poner en desuso mi divinidad y la voy a usar, porque estos hombres no merecen este sacrificio, así que hasta aquí llegó todo. Y no lo hizo. Voy a intentar probárselos por las Escrituras. Obviamente esta es una introducción, ustedes tienen que ahondar más en el tema. Vamos a ver. Y quiero ahondar en el tema principalmente cuando el Señor Jesucristo estuvo crucificado. Y aquí sí me voy a tomar tiempo, hermano. Quizás yo después voy a dividir el video para que no quede tan largo. Y los que puedan estar hasta el final, amén. Los que no, amén también, hermano, porque los estudios muchas veces se hacen un poco tediosos. Déjenme arreglar aquí un poco para... Eso. Vamos a ver. Y esta es la parte, para mí, parecer la más enriquecedora. Mateo 26. Vamos a ver en Mateo 26, 51 al 54. Dice lo siguiente. Dice, he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirían las Escrituras que así conviene que sea hecho? 154. Por lo tanto vemos en este primer versículo que el mismo Señor Jesucristo estaba comprometido a hacer la voluntad del Padre, que se cumplieran las Escrituras, y que Él podía salir en cualquier momento del sacrificio. Este versículo bíblico es sumamente relevante, porque también nos habla de que realmente Él estaba orando en el huerto de Getsemaní. Porque Él en el huerto de Getsemaní en ningún momento pidió salir del sacrificio, ¿cierto? Sino que Él dijo, Señor, si fuese posible, ¿por qué? Porque Él realmente de corazón estaba comprometido a hacer la voluntad del Padre. Ese era su objetivo principal. Por lo tanto, Él quería saber, ¿cierto?, si esta crucifixión que Él sabía que venía, este padecimiento que Él sabía que venía, porque Él sabía que Judas iba a venir, ¿cierto? Porque Él incluso les dice a Pedro, ¿cierto? Y los que con Él estaban, dice, ya viene el que me entrega. O sea, Él ya tenía esa revelación. Por lo tanto, Él está hablando que si realmente ese proceso en sí, tácitamente que estaba pasando, era la perfecta voluntad de Dios, o dentro de la voluntad del Padre había otra forma de poder hacerlo, ¿cierto? Entonces, obviamente, la respuesta del Padre fue la que está en Isaías 53, ¿cierto? Que a Dios le plugó que Él padeciese. Entonces, es relevante este versículo bíblico porque habla de que Él en cualquier momento podría haber pedido salir al sacrificio y el Padre lo hubiese tenido que sacar inmediatamente. Y vamos a ver por qué. Vamos a leer Mateo 27, de 39 al 43. Dice, y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo, tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes lo escarnecían con los escribas y los fariseos y los ancianos y decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Entonces es sumamente importante este pasaje bíblico porque hay una pregunta importante. ¿Podía el Señor Jesucristo bajarse de la cruz por sí mismo? ¿Estaba limitado como hombre a no poder bajarse de la cruz? Usted me podría responder. Bueno, hermano, usted mismo dijo que si él pidiera al Padre salir del sacrificio, el Padre lo sacaría. Y claro que sí. Pero vemos la otra parte, como Dios. Él podría en algún momento haber dicho ya, no voy a poner
en desuso mi divinidad y ya esto hasta aquí llegó? Esa es una interrogante importante. ¿Por qué? Porque los que pasaban, ¿cierto?, le decían injurias meneando sus cabezas y diciendo, tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Dice, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Qué le estaban diciendo los escribas y los fariseos y los demonios, ¿cierto?, que estaban, ¿cierto?, en todo esto, al Señor Jesucristo al decirle, si eres hijo de Dios? Porque, hermanos, ¿por qué causa crucificaron al Señor Jesucristo? Bueno, nosotros sabemos, ¿cierto?, que fue por causa de nuestros pecados, ¿cierto?, fue por voluntad de Dios, ¿cierto? Pero ¿por qué causa en la práctica, o por qué causa pensaban los fariseos que estaban crucificando al Señor Jesucristo? Porque había blasfemado al decir que Él era hijo de Dios. Y eso es importante. Vamos a ver. Se los voy a poner acá. Déjenme buscar el pasaje bíblico, porque no quiero solamente nombrarlo, sino que quiero leerlo con cita bíblica. Donde déjenme buscarlo. Ténganme un poco de paciencia, hermanos, por favor. Oh, bueno, pero es el versículo bíblico donde el mismo Señor Jesucristo declara que Él y el Padre una cosa son, cuando Él dice que es hijo de Dios. Se los voy a buscar, porque quiero leérselos, no solamente quiero nombrarlo. Aquí está, lo encontré. Gracias, Señor. Aquí está. Juan, capítulo 10, dice, versículo 29, dice, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Entonces le respondió Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de estas me apedreáis? Respondiendo los judíos, le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Respondiéndole Jesús, dijo, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Por lo tanto, ¿por qué lo iban a apedrear al Señor Jesucristo? Porque Él había dicho que era hijo de Dios. Y en los versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y también el 18 dice de que este mandamiento he recibido de mi Padre. Y dice, y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene, ¿por qué lo oís? Y él mismo dijo, cuando le preguntaron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondió Jesús y les dijo, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, mas no creéis. Por lo tanto, querían apedrearlo, ¿por qué? Porque él se llamaba Hijo de Dios y porque dijo, yo y el Padre una cosa somos. Por lo tanto, es importante este versículo bíblico, porque habla de que para los judíos entendían que cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo referencia a que Dios era su Padre, estaba haciendo referencia que aquí se lo voy a buscar.
A ver si encuentro otra referencia mejor. Déjenme ver. Ahí está, fue el último versículo que leí. Cuando dije, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. O sea, el mismo Señor Jesucristo está diciendo de que ellos estaban hablando de él como que él estaba blasfemando porque él había dicho que era hijo de Dios. Por lo tanto, los judíos entendían que cuando él estaba diciendo o haciéndose que él era el hijo de Dios o que Dios era su padre, entendían que estaba hablando, ¿cierto?, de que compartían la misma naturaleza divina. Y por eso que lo querían apedrear por la blasfemia. Y por eso que le preguntan si tú eres el Cristo, porque ellos entendían por las profecías del Mesías, de que el Mesías era Dios con nosotros o Dios encarnado, como sale, por ejemplo, en Isaías, ¿cómo se llama? En Isaías 9:6. Pero ellos no entendían porque estaban viendo un hombre simplemente y obviamente porque estaban cegados por el pecado. Entonces, la blasfemia era de que él se hacía llamar hijo de Dios. Por lo tanto, los judíos entendían que cuando se hablaba o él hablaba de hijo de Dios, no era solamente como un hijo de Dios, como alguien creado, como, ¿cómo se llama? Todos somos hijos, sino que ellos entendían que estaban hablando, ¿cierto? O que él estaba hablando de Dios. Por eso que en la cruz, y es importante este versículo bíblico, en Mateo 27, que es el versículo que estábamos viendo, dicen, si eres el Hijo de Dios, o sea, le estaban reprochando o injuriando o, ¿cómo se llama?, sacando en cara, ¿cierto?, que si él realmente era Dios, como Hijo de Dios, ¿cierto?, como el Dios encarnado, ¿cierto?, si él realmente era Dios, él podía bajarse de la cruz. Y vamos a volver a ese texto porque es interesante. Mateo 27. Dice, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, hermanos, yo les voy... y más. En el versículo 42 dice, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Quién, según el Antiguo Testamento, es el rey de Israel? Dios. Acuérdense que cuando el pueblo pidió rey, ¿cierto?, con el profeta, ¿cómo se llama? Con el profeta, Samuel, ¿cierto? Él dice, a ti no te han desechado, sino a mí me han desechado como rey sobre ellos. Entonces, el rey de Israel es Dios mismo. Por lo tanto, cuando están haciendo referencia, cuando el Señor Jesucristo está crucificado, están haciendo referencia a su divinidad directamente. Porque para los judíos, los escribas, ¿cierto?, y los fariseos entendían que al nombrarlo hijo de Dios, ¿cierto?, de una forma burlesca, porque injuria es burla, ¿cierto?, y en su raíz también es una blasfemia, ¿cierto?, están como burlándose de que él había dicho que era el Hijo de Dios, o sea, que era Dios encarnado. Y que era el rey de Israel, o sea, que era Dios el Mesías que lo venía a salvar, porque ellos entendían que iba a nacer, ¿cierto?, un hombre que era Dios fuerte, Padre eterno, por algo estaban esperando al Mesías, al Dios con nosotros. Pero si él realmente era ese Dios que los venía a salvar, que se bajara de la cruz y creeríamos en él. Y esto es importante, hermano, porque ¿qué valor tendría esa injuria? ¿Qué valor tendría esa blasfemia? Y espero que me escuchen con cuidado. ¿Qué valor tendría esa injuria? ¿O qué valor tendría esa blasfemia? ¿O esa tentación? Porque es una tentación a que baje de la cruz. O sea, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Es tentarlo a que haga algo, ¿cierto? Es inducirlo a que él haga algo. Entonces, ¿qué valor tendría esa tentación? ¿O qué valor tendría esa burla o injuria si él, aunque hubiese querido,
no hubiese podido bajarse de la cruz. ¿Tendría algún valor esa tentación de bajarse de la cruz como hijo de Dios o como rey de Israel si él realmente no lo hubiese podido hacer como Dios o como rey de Israel? Si realmente el Señor Jesucristo no hubiese podido, en cierta forma, porque este es un tema más profundo, pero en cierta forma, si él no hubiese podido usar su divinidad para bajarse de la cruz, usar sus atributos divinos para descender de la cruz como rey de Israel, como el Hijo de Dios, porque cuando habla de Hijo de Dios, habla de su divinidad, y eso ya lo vimos, ¿cierto? Que cuando es nombrado Hijo de Dios, está hablando de su divinidad. Entonces, si él realmente no podía hacer eso porque estaba limitado como hombre, aunque sí estaba limitado como hombre, pero si realmente él no podría haber vuelto voluntariamente a ocupar su deidad como Dios, porque era Dios en desuso de su deidad, ¿cierto? Esa tentación, esa injuria, esa burla, ¿cierto?, no tendría ningún valor. Pero tiene valor, ¿por qué? Porque realmente podía hacerlo. Y si vemos también, es la misma tentación que usó el Señor Jesucristo. O sea, que usó el diablo contra el Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se convierten en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate de aquí porque escrito está. Si eres hijo de Dios, etcétera, etcétera. ¿Por qué el diablo habló de hijo de Dios? No como un hijo creado, sino habló de su deidad. Por eso que tenemos que ver en las Escrituras qué significa que Jesús sea hijo de Dios. Y habla de su naturaleza divina. Habla de su deidad. Habla del Dios que se encarnó. Del Dios que se hizo hijo del hombre. ¿Por qué el diablo cuando lo tienta ocupa eso? Porque lo estaba tentando ¿a qué? A ocupar sus atributos divinos. Su poder de hijo de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque si él hubiese sucumbido, si él hubiese hecho caso, porque ya vemos de que para que esta tentación sea real, tiene que estar la capacidad de hacerlo. Si no, hubiese sido una mentira, un show, algo ficticio, si realmente el Señor Jesucristo no hubiese tenido la capacidad de hacer esas cosas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hubiese sido una, o no hubiese sido una tentación. Porque si usted, hermano o hermana, viene a mí y, ¿cómo se llama? Me tienta y me dice, yo te tiento o te pago tanto para que tú vueles por los aires, así como, ¿cómo se llama? Superman. Vueles por los aires y vayas por los aires y vuelvas. ¿Es una tentación válida? No es válida porque aunque yo quisiera hacerlo, por obtener ese premio que tú me estás dando, ¿cierto?, no podría porque es imposible, no puedo hacerlo. Por lo tanto, es una ridiculez. Pero si tú me tientas en algo que yo tengo la posibilidad de hacerlo, es una tentación válida donde realmente se aplica mi libre albedrío, mi decisión de hacer o no hacer. Entonces, si el Señor Jesucristo hubiese estado imposibilitado, ¿cierto?, de dejar de despojarse a sí mismo, realmente, si Él hubiese estado imposibilitado a eso, ninguna de esas tentaciones hubiese sido válida. También, obviamente, la tentación con el diablo, ¿cierto?, habla de querer ocupar el poder de Dios, en este caso de la unción que el Señor había recibido, ¿cierto?, para cualquier propósito que no es de Dios. Que yo en lo personal creo que cuando tú quieres ocupar el poder de Dios fuera de la voluntad de Dios, no estás ocupando el poder de Dios. Porque Dios es el que hace las cosas, ¿ya? Sino que ahí entra otro poder a obrar en ti que te engaña, haciéndote creer que estás usando el poder de Dios. Pero bueno, ¿por qué es importante este versículo? Porque el Señor Jesucristo, ¿cómo debía demostrar que era hijo de Dios? Vamos a leer algunos versículos bíblicos. Vamos a ver Lucas
22. Y les vuelvo a pedir perdón si me extiendo tanto, pero quiero que terminemos hoy día este estudio y el próximo miércoles ver la doctrina de la triunidad de Dios o la Trinidad de Dios, porque me he dado cuenta que está en tela de juicio eso en muchos creyentes y que me espantó un poco, pero vamos a ver Juan 5, 36 al 37, que fue un versículo que ya vimos. Juan 5 del 36 al 37 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Y el que me envió el Padre, él ha dado testimonio de mí. Nunca lo habéis visto, ni nunca habéis visto su voz. O sea, nunca habéis oído su voz, perdón. ¿Qué otro versículo bíblico? Juan 10, 25. Juan 10, 25 dice: le respondió Jesús: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Otro versículo más, 8:18, Juan 8:18, ¿qué dice? Dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Ya, entonces, el Señor Jesucristo, inevitablemente, ¿quién tenía que dar testimonio de que Él era hijo de Dios? ¿Quién tenía que dar testimonio de Él? El Padre, por medio de las obras que le daba el Padre, que el Padre hacía por medio de Él y a través de Él. Por lo tanto, si Él daba testimonio de sí mismo, o sea, Él haciendo algo por sí mismo que no fuese la voluntad del Padre, que no fuesen las obras del Padre, Él hubiese caído en pecado. Porque Él mismo dice que el que da testimonio de mí es el Padre por medio de las obras que Él me hace hacer. Por lo tanto, si Él hubiese descendido de la cruz, si Él hubiese convertido las piedras en pan, ¿cierto? Él hubiese estado intentando dar testimonio de que Él realmente era el Hijo de Dios, pero no porque el Padre estuviese dando testimonio, sino porque hubiese caído, ¿cierto?, en que otra persona le está pidiendo pruebas, y eso es tentar a Dios. Por eso que el mismo Señor Jesucristo le responde al diablo en una de las tentaciones, dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y no está hablando que Satanás no lo tenía que tentar a él por ser Dios, porque eso hubiese sido usar su condición de Dios para no ser tentado, sino que él dice que él, como hombre, como Jesús, ¿cierto?, no iba a hacer una cosa así porque eso era tentar a Dios. Espero que me haya explicado. Por lo tanto, hermanos, que lo hayan injuriado, que si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, le estaban diciendo que si él realmente era hijo de Dios, podía bajarse de la cruz. Y eso era verdad, porque si no, hubiese sido una tentación inválida. Entonces, como él realmente era Dios, él podía bajarse de la cruz como Dios o como rey de Israel. Pero él voluntariamente no lo quiso hacer, no tan solamente como hombre, sino como Dios. Y vamos a ver algunos otros versículos bíblicos para que nos ayuden a probar esto. De que él quiso hacer la voluntad del Padre por sobre la suya, como en el mismo huerto dice, cuando ora dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. También en otros versículos, como Juan 5:30, que creo que ya lo vimos. No, aquí está, Juan 5:30 dice: no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, el del Padre. Por lo tanto, aún así, él, como hombre, como Dios encarnado, se sometió al Padre. Y eso está hablando de un desuso de su autoridad de Dios. Entonces, él se sometió a la voluntad, voluntariamente, ¿cierto? Puso en desuso su condición de Dios, cualquier privilegio que le hubiese traído su condición de Dios. Amén. Como ya lo hemos explicado en todo este estudio. Vamos a leer otros versículos bíblicos. Vamos a ver Lucas 23, del 39 al 41. Lucas 23, del 39 al 41 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo,
sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación? A nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque vamos a prestar atención a lo que está diciendo acá. Uno de los ladrones le dice, si tú eres el Cristo, o sea, si tú eres el Mesías, el enviado de Dios, el Dios encarnado, el Emanuel, el Dios fuerte, el príncipe de paz, el Padre eterno, ¿cierto? Que sale en Isaías 9:6, ¿cierto? Si tú realmente eres ese, sálvate a ti mismo y sálvanos nosotros. Y el otro ladrón lo reprende diciendo, y esto es importante, léalo bien, porque dice, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Estando en la misma condenación, ¿con quién? Con Dios. Lean bien esa oración. ¿No temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿En la misma condenación con quién? Con Dios. No que Dios pueda ser condenado, sino que ese ladrón tuvo la revelación de que el que estaba ahí sí era el Cristo, que sí era Dios, que estaba en desuso de su divinidad, que se había hecho hombre y que estaba cumpliendo todas las profecías, que estaba pagando el pecado de toda la humanidad. Por eso que se atrevió a decir lo que dijo. Y dijo, acuérdate de mí. O sea, dice que ellos estaban padeciendo justamente, pero él ningún mal había hecho. O sea, no como un hombre justo nomás que lo habían condenado injustamente, sino que él había tenido la revelación de que era Dios encarnado, que era el Mesías en desuso de su divinidad y que estaba pagando el pecado de todos nosotros y que se estaba cumpliendo lo de Isaías 53, que era una enseñanza conocida por todos los judíos, la esperanza del Mesías. Él tuvo la revelación de que era Dios ahí que estaba pagando el precio, que sus ojos estaban contemplando el cumplimiento de lo que tanto anhelaba el pueblo de Israel y el mundo entero. Entonces dijo, Señor, y es importante lo que dice ahí, dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Reconoció que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y sabía, ¿cierto? Porque él tenía la revelación de que él iba a cumplir todas las profecías, de que él iba a volver como Rey glorioso, que lo dice todo el Antiguo Testamento también, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos de que él realmente entendió lo que realmente estaba pasando. Entonces, ahí vemos de que realmente tuvo la revelación de que Dios, ¿cierto?, de que estaba en la misma condenación con Dios. Por lo tanto, realmente, si Jesús hubiese querido, se hubiese podido salvar a sí mismo como Dios. Como hombre también, porque él pudiera haber pedido al Padre que lo sacara. Pero como Dios, era el mismo Dios que se estaba negando a su deidad, a su divinidad, a sus atributos, para permanecer como un hombre encarnado. Estoy tratando de explicarlo, pero creo que no hay palabras para poder explicarlo. ¿Ya? Solamente creerlo, por medio obviamente de lo que ustedes encuentren que dice las Escrituras. ¿Ya? Ahora es importante que no solo era el Cristo, sino que por sobre todo era Dios y no usó sus atributos divinos o condición divina en ninguna circunstancia, pudiendo haberlo hecho. Y esto es lo que nos tiene que enamorar más, porque él pudiendo haberlo hecho en cualquier momento, no lo hizo. Y eso es lo que más nos tiene que impactar. Porque es diferente, hermanos, si un hombre se hubiese sacrificado, un simple hombre, ¿cierto? Si un simple hombre se hubiese sacrificado y se hubiese entregado voluntariamente, pero en medio del dolor, del padecimiento, ¿cierto? Cuando le están enterrando los clavos, cuando le están diciendo todas las cosas que en medio del dolor es otra cosa. Créanme que cualquiera de nosotros, ¿cierto?, cuando padecemos,
¿cierto? Si realmente tuviésemos la potestad y el poder real de poder decir, salgo de esto, saldríamos. Pero muchas veces permanecemos en el padecimiento porque no tenemos salida, porque no tenemos el poder humano para decir, ¡pum! ¡pum! Me voy y desaparezco de esto. Entonces continuamos. Pero en el Señor Jesucristo no fue así. Por eso que su valor es más absoluto, o es absoluto, es eterno, porque Él tenía el poder, como Dios encarnado, de salir del sacrificio porque era Dios quien se estaba negando a sí mismo. Entonces no es solamente que se metió en el sacrificio y las circunstancias lo acorralaron, ¿cierto?, hasta el punto de terminarlo, sino que Él en cualquier momento podría haber salido del sacrificio como Dios. Y eso le da más valor al sacrificio. Y eso es lo que yo les quiero transmitir. Y espero que Dios pueda ungir este mensaje con su unción, con su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que, miren, vamos a ver algunos versículos bíblicos y yo creo que con esto vamos a estar terminando. Juan 10, 11. Si son algunos versículos bíblicos que ya vimos, van a perdonarme, pero es necesario volver a repetirlo. Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuál era una de las condiciones que se tenía que cumplir para que Él fuese el buen pastor? Porque si ustedes leen todo el capítulo 10, habla de que Él es el buen pastor. O sea, el que hace entrar a las ovejas, el que las hace comer pasto, ¿cierto? Habla de que Él es, ¿cómo se llama? La puerta. Pero ¿cuál era la condición para que Él fuese el buen pastor que nos llevara a cumplir el propósito de Dios o a la condición que Dios nos tenía destinada, pero que se había perdido por el pecado? ¿Cómo Él podía ser el buen pastor? Dando su vida de sí mismo. Vamos a ver los otros versículos bíblicos. Juan 10, 14 y 15. Yo les pido por favor que me sigan. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vuelve a nombrar y lo vuelve a recalcar, que Él pone su vida. No hay que se la quiten. Y ya les voy a explicar bien esto. Versículo 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vuelve a hablar de que Él pone su vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por lo tanto, estamos hablando de que debía cumplirse, hermanos, y esto es sumamente profundo, debía cumplirse la condición. El Padre, Dios, ¿cierto?, debía o hizo, ¿cierto?, para que todas las circunstancias se cumplieran, para que el Señor Jesucristo realmente pusiera su vida de sí mismo. Y nadie, ninguna persona, ninguna entidad, ni ninguna circunstancia le quitara la vida. Porque debía cumplirse, porque era el mandamiento del Padre, como dice aquí, que Él la debía dar de sí mismo. ¿Qué significa esto? Que las circunstancias físicas que Él estaba viviendo no debían quitarle la vida, sino que Él debía de entregarla. Y parte de ese cumplimiento era de que Él en cualquier momento podía dejar el sacrificio. Vuelvo a reiterar el ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy dando mi vida, llega un momento, ¿cierto?, en que me hacen una herida mortal. Desde el momento que me hicieron la herida mortal, ¿cierto?, hasta que yo muero, ya no soy libre de dar mi vida. ¿Por qué? Porque ya me hicieron la herida mortal, por lo tanto ya estoy, entre comillas, condenado a morir. Estoy hablando de una herida mortal, ¿cierto?, que fuese imposible curarla. Por ejemplo, que me hagan una perforación a la arteria ¿cómo se llama? Aorta,
aunque yo esté en el mismo hospital, aunque esté ahí mismo, ¿cierto? Es imposible que los médicos hagan cualquier cosa, porque son cosas de minutos o de ¿cómo se llama? Segundos en que la persona se muere. Entonces, por ejemplo, una herida, ¿cierto? Mortal, donde ya prácticamente estoy muerto, pero todavía no he perdido la vida. Entonces, en ese lapso que hay en tiempo desde mi herida mortal hasta el momento práctico en que yo muero, ¿cierto? Yo estoy, ¿cómo puedo explicarlo? Estoy limitado, ¿cierto? Porque voy a morir igual. Por ejemplo, si en el lapso que me hicieron esa herida mortal hasta que yo muero, me arrepiento de haber dado la vida porque veo que voy a morir, porque me arrepiento, ya no puedo volver atrás. Esa condición no fue la que vivió el Señor Jesucristo. Y yo les voy a probar por qué. Sino que el Señor Jesucristo, aún en esa condición, debía cumplirse que Él en cualquier momento pudiese retractarse si Él hubiese querido. ¿Por qué? Porque si no, no se hubiese cumplido que Él es el buen pastor que su vida da de sí mismo. Y no se hubiese cumplido el mandamiento del Padre, como dice en Juan 10, versículo 18. Que este es el mandamiento que recibí de mi Padre, ¿cierto? Que yo diese mi vida de mí mismo, que nadie me la quitara. Entonces, debía cumplirse que el Señor Jesucristo tuviese la libertad de retractarse en cualquier momento. Y eso le da un valor más profundo al sacrificio de Jesús. Porque el que Él no se haya retractado no fue por las condiciones de la muerte en sí mismo, sino que realmente fue por amor y por hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver. Le voy a buscar los versículos bíblicos. Aquí está. Gálatas 5:20. Gálatas 2:20, por eso no me he calzado. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Él se entregó a sí mismo. Y es importante esto. Vamos a leer, bueno, ustedes pueden ver también Efesios 5:2 y Efesios 5:25. Eso quiere decir que en todo momento Él tenía que estar entregándose de sí mismo. O sea, Él no podía estar limitado por las circunstancias de la muerte, sino que tenía que tener la autoridad o el poder para que se cumpliese el mandamiento del Padre de en cualquier momento retractarse. Como hombre, obviamente, ¿cierto? Como el primer versículo que vimos cuando el Señor Jesucristo, ¿cómo se llama? Reprende a Pedro, dice: guarda esa espada porque no sabes que yo en cualquier momento puedo pedir, ¿cierto?, que vengan ángeles y me libren, pero ¿cómo se cumplirían las escrituras, ¿cierto? Y también como Dios, Él podría haber dejado de poner en desuso su divinidad. Ya lo vimos como en la tentación, en la cruz, ¿cierto?, cuando le dicen: si eres hijo de Dios o si eres el rey de Israel, desciende de la cruz, porque si realmente hubiese tenido el poder para hacerlo. Y realmente tenía el poder para hacerlo porque era el Hijo de Dios, era Dios encarnado, era el Rey de Israel, pero no lo hizo voluntariamente, por amor a nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver que Él fue el mismo el que entregó. ¿Cómo se dio este cumplimiento de que Él mismo debía entregar su vida? Y eso está en Mateo, en la crucifixión. Yo creo que ustedes saben qué versículo bíblico vamos a leer, pero es bueno leerlo y compartirlo. Mateo 27:50. ¿Qué dice? Mas Jesús,
habiendo otra vez clamado con grande voz, dio el Espíritu. ¿Quién dio el Espíritu? Jesús. Vamos a leer más versículos bíblicos. Marcos 15, 37 y 39. Aquí dice que Él dio el Espíritu. Marcos 15, 37 y 39. Vamos a ver qué dice. Dice, mas Jesús, dando grande voz, expiró. Versículo 39. Y el centurión que estaba delante de él, delante de Jesús, ¿cierto?, viendo que había expirado así, clamando, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué significa en la Biblia Hijo de Dios? No como un hijo cualquiera creado, sino como la divinidad, como lo que él había declarado que él era el Hijo de Dios, porque todos se enteraron, romanos todos, de que había sido crucificado porque él se había hecho llamar el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios encarnado, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Que él había blasfemado y que por eso los judíos lo estaban crucificando. Entonces, cuando el centurión vio que murió así, y esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes tienen que recordar que cuando le fueron a avisar a Pilatos, y quiero buscarles el versículo bíblico, vamos a ver, creo que está en Lucas 23, déjenme buscar. Cuando le fueron a avisar a Pilatos, en Lucas 23, 46 parece que es, déjenme ver. No. Lucas 23, 46 es que Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Por lo tanto, lo que vimos en Marcos 15, 37 y 39, el centurión, ¿qué fue lo que escuchó que dijo Jesús? Escuchó que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ahí expiró, o ahí murió, ¿cierto? Por lo tanto, el centurión que estaba en él viendo que había expirado así, clamando, o sea, que había clamado eso, ¿cierto?, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Por lo tanto, que él haya entregado de sí mismo su vida, que él haya clamado y dijo, ahora entrego mi vida, ahora voy a expirar, porque ahora yo, de mi propia voluntad, estoy entregando mi espíritu en las manos del Padre, y ahora expiro, no por las circunstancias externas. Entonces, cuando él vio de que él murió de esa forma, y que él estaba entregando el espíritu, y cuando él clamó, entregó, él dijo, este realmente es el Hijo de Dios. O sea, es Dios. Es lo que él realmente estaba diciendo que era. O lo que se burlaban los fariseos, que él había dicho que era. El Hijo de Dios. Que él, el Padre, una cosa eran. O son. Porque acuérdense que cuando le fueron a avisar a Pilatos que él había muerto, por ejemplo, cuando, si mal no recuerdo, Nicodemo fue el que entró a pedir el cuerpo de Pilatos, ¿cierto? Él, antes de darle el pase, ¿cierto?, confirmó si realmente el Señor Jesucristo había muerto. Y lo confirmó con el centurión. ¿Por qué? Porque él se extrañó. ¿Por qué había muerto tan tempranamente? Entonces, aunque el Señor Jesucristo recibió un castigo más duro, porque dice en Isaías 53 que fue desfigurado de los hombres, ¿cierto?, y que Él recibió el castigo de todos nuestros pecados, aunque físicamente Él recibió un castigo más duro que cualquier otra persona que haya sido crucificada, ¿cierto?, no obstante a eso, ¿cierto?, Él se sorprendió que haya muerto muy rápido. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados, ¿cierto?, a que los que morían crucificados, ¿cierto?, era un proceso largo de agonía. Por eso que le quebraron los pies a los dos, ladrones, ¿cierto?, para que murieran más rápido, porque era un castigo, una muerte lenta, muy lenta. Incluso, tanto así, que ellos esperaban que aún estuviesen en agonía hasta el otro día. Y para que no quedaran en agonía hasta el otro día, les quebraron las piernas porque al otro día era sábado.
Entonces, se sorprendió de que hubiese muerto tan luego. Entonces, no lo mataron las circunstancias, en cierta manera, aunque sí las circunstancias hicieron que él padeciese y que llegara al punto de la muerte. Pero el punto práctico en que expiró no fue necesariamente por las circunstancias, aunque las circunstancias externas del castigo que él recibió sí lo llevaron a una muerte trágica y horrenda, pero no fueron las circunstancias en sí mismas que lo hicieron expirar, sino que en el momento que él determinó entregar su vida de sí mismo, él dijo: ahora, ya está todo cumplido. Y creo que aquí mismo dice, se los voy a buscar, para que veamos de que es bíblico, para que no piensen que estoy hablando tonteras, porque mi idea es que puedan ver de que está en las escrituras, no, y que no piensen que es una opinión personal. Mateo 23:46, que ya lo habíamos visto. Juan 19:30. Es que, hermanos, tengo muchos apuntes, muchos versículos, estoy tratando de encontrar los específicos para no hacer este estudio tan largo, aunque ya ha sido largo. Juan 19:30 dice: y como Jesús tomó el vinagre, y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Entonces, el Señor Jesucristo, aquí se cumplió lo que Él había dicho, lo que ya habíamos visto, ¿cierto? En Juan 10, donde dice que Él debía dar su vida de sí mismo. Nadie me la quita. Y ese nadie está hablando también de que el castigo que le habían dado en sí mismo no le iba a quitar la vida, aunque lo iba a llevar a la muerte. Pero no iba a ser eso lo que en el momento crucial lo iba a hacer expirar, sino que el Padre tenía que o tuvo que poner las circunstancias para que las circunstancias externas no le quitaran la vida, sino que Jesús pudiese tener la libertad de ver que todo estuviese consumado, y habiendo hecho toda la voluntad de Dios, ahí recién expiró. Dijo, cuando Él dijo consumado es, ahí inclinó la cabeza y dio el Espíritu. Ni antes ni después. En el momento que Jesucristo cumplió todo lo que el Padre le había encargado. Ahí inclinó la cabeza y dijo, consumado es, inclinó la cabeza y Él dio el Espíritu. ¿Ven que la Escritura se cumple? ¿Ven que es bíblico esto? Entonces Él dio su vida de sí mismo, por lo tanto eso es prueba de que Él era el Hijo de Dios, como el centurión dijo, habiendo visto que Él murió o expiró clamando así, Él dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Por lo tanto, eso era prueba de que Él realmente era Dios, porque Dios no puede morir, sino que como hombre, en desuso de su divinidad, Él tenía que seguir poniendo en desuso de su divinidad para poder, entre comillas, morir. Por lo tanto, Él tenía que entregar de sí mismo su vida, porque nadie se la podía quitar. Amén. Espero que me puedan entender. Porque todas estas cosas, hermanos, tienen que darle fundamento a nuestra existencia como hijos de Dios. Todas estas cosas nos tienen que llevar a amar más a Dios. Amén, hermanos. Espero que esto sea de bendición. Espero que este estudio nos aliente a seguir buscando de la voluntad de Dios, del poder de Dios en nuestras vidas. Y, hermanos, tenemos que ser activos. Aquí vimos, ¿cierto?, cómo el mismo Señor Jesucristo fue activo en que se cumplieran las palabras de Dios. Que no fue pasivo. Hay cosas que solamente Dios puede hacer cumplir en su voluntad. Porque no podemos intervenir en el corazón de las personas. Solamente Dios quien puede tocar el corazón de las personas. Pero hay cosas prácticas que debemos hacer y que Dios espera que hagamos para que se cumpla su voluntad. Como el mismo Señor Jesucristo
hubieron muchas cosas que tuvo que cumplir, como por ejemplo, él tuvo que cumplir prácticamente el gritar tengo sed y que le dieran a beber vinagre, porque era parte de lo que se tenía que cumplir. Pero para que se cumpliera eso, él tuvo que actuar de una manera práctica. Igual nosotros, hermanos. Entonces, espero que podamos entender, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo en todo momento estaba en desuso de su divinidad, que era un presente continuo, por decirlo así. Constantemente estaba poniendo en desuso sus atributos divinos en su ministerio terrenal. Y aún ahora está limitado. Ese es otro tema más largo, pero aún ahora está limitado, porque es Dios hombre. Es 100% Dios, es 100% hombre con un cuerpo glorificado, pero aún está limitado. Por ejemplo, el mismo Señor dice de que la hora y el día en que Él mismo vendrá, ni Él lo sabe, sino está en la sola potestad del Padre. Entonces ahí decimos, bueno, ¿tendrá en uso pleno sus atributos entonces? Entonces aquí hay que hablar de que Dios es un todo. O está en su uso total de sus atributos o no. O sea, no hay términos medios. Y aquí les voy a dejar algo para que lo estudien en realidad, ¿cierto? Para que ustedes los escudriñen en las Escrituras. ¿Cómo Dios, o sea, cómo el Señor Jesucristo entonces aplica, ¿cierto?, su deidad o sus atributos, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, hermanos, acuérdense que un atributo de Dios que define a Dios y que es único de Dios es la omnisciencia, que Él lo sabe todo. Pero aquí vemos una limitación en el Señor Jesucristo, que no lo sabe todo, en el sentido que no sabe ni la hora ni el día. Voy a intentar explicar esto. Pero vemos textos bíblicos que hablan de su omnipresencia. Ahora, en tiempo real, cuando dice donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, si hay 2 o 3 aquí y allá, en todos lados, está plenamente Jesús ahí. Entonces nosotros decimos, ¿pero cómo? ¿Cierto? Porque es un atributo divino. Pero ¿cómo, hermano, si usted me está diciendo que todavía está limitado, pero me está diciendo que tiene en uso el atributo divino? Entonces, aquí no es de que esté usando solamente algunos atributos y los otros los tenga en desuso. Porque o es Dios completamente, o está en uso de su deidad al 100% o no. Si es casi Dios, no es Dios, sino que todavía está en desuso. Entonces, ¿cómo puede ser que se cumplan algunos versículos bíblicos, ¿cierto?, de que habla incluso de que en el Señor Jesucristo está todo el conocimiento y toda la sabiduría, si vemos también versículos bíblicos que hablan de esa pequeña limitación? Es porque el Señor Jesucristo, hermanos, el Señor Jesucristo manifiesta su divinidad a través del Espíritu Santo, a través de la persona del Espíritu Santo, que también en la Biblia es nombrado el Espíritu de Cristo. Es un tema más profundo para estudiar, ¿cierto? Pero, ¿cómo se llama? Se los dejo, ¿cierto? ¿Cómo el Señor Jesucristo puede, ¿cierto?, siendo aún hombre, ¿cierto?, y estando en desuso de su divinidad como hombre glorificado, siendo Dios, ¿cierto?, porque nunca ha dejado de ser Dios, ¿cómo puede, aún estando en esa condición de hombre, usar los atributos divinos como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, ¿cierto?, a través de la persona del Espíritu Santo? Y hay versículos bíblicos para eso, especialmente los que hablan o nombran al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Por eso que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando habla del Espíritu Santo, también lo nombra el Espíritu de Cristo. O sea, si está el Espíritu Santo, está Cristo ahí. Porque son uno, hermanos. El próximo miércoles vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad. ¿Qué
quizás no es conveniente llamarlo doctrina de la Trinidad, sino doctrina de la esencia de Dios, podríamos, o de la triunidad de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión, porque dicen que el término, ¿cómo se llama? Trinidad, ¿cierto? Y la doctrina, ¿cómo se llama? De la Trinidad fue empezada a predicar en el siglo tanto, por lo tanto, desde antes nunca ¿cómo se llama? Habló de, ¿cómo se llama? De Trinidad, ¿cierto? Pero en realidad la doctrina de la esencia de Dios siempre ha sido predicada igual desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos de que Dios se ha manifestado en más de una persona desde el principio y que a la vez es uno solo. Vemos, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, esa palabra, mira, voy a hacer la introducción del estudio el próximo miércoles, pero Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a leer otro versículo bíblico porque es importante ver de que ¿dónde está el otro versículo bíblico? Versículo 26. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y es importante porque dice, y dijo Dios, hablando en singular, dijo, no dijeron. Ahí el verbo decir está en singular. Y dijo Dios, porque Dios es uno. ¿Quién lo dijo? Dios. Pero ¿qué fue lo que dijo? Hagamos. Y hermanos, aquí no hay ningún versículo bíblico que hable de que los ángeles son creadores. Sí dice de que ellos vieron o contemplaron la creación de Dios. Sí, hay versículos bíblicos que hablan, pero en ninguna parte nombra a los ángeles como creadores. Al único que se nombra como un oficio divino, que es que justamente en este estudio de Cristología vimos cuáles son los oficios divinos que tiene Jesucristo, que es creador y sustentador de todas las cosas. Al único que se le nombra como creador, ¿cierto?, es a Jesucristo, a Dios, como vemos aquí, y al Espíritu Santo, porque vemos de que todas las cosas fueron creadas, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios. Entonces, vemos, ¿cierto?, en pasajes como estos, desde el principio, Dios se ha manifestado como lo que siempre ha sido, como un solo Dios, pero por lo menos en más de una persona. Entonces, a través de toda la Escritura vemos de que se ha manifestado en tres personas, no en cuatro, no en dos, sino en tres. Por eso que se habla de Trinidad, aunque no es una palabra bíblica, ¿cierto? Pero si hay gente que le molesta el tema de la ¿cómo se llama? Trinidad, ¿cierto? Bueno, es indiferente, hermano. Entonces, el tema ese no es que desde el siglo tanto se haya empezado a predicar esta doctrina y que se haya inventado, ¿cierto?, sino que vemos de que desde el principio Dios se ha manifestado como más de una persona, por lo menos más de una persona. Y que por medio de la Escritura, ¿cierto?, siempre se ha ido revelando cuáles son esas personas y que siempre han sido un solo Dios. Y que han coexistido eternamente porque son una cosa, son una esencia, son una sustancia. Entonces vemos en la Biblia que habla de un solo Dios, que no hay otro, pero a la vez vemos de tres manifestaciones de ese Dios que han coexistido eternamente. Tres, siempre han sido tres. Vemos aquí, por ejemplo, desde el Génesis ya daba indicios. Si ustedes pueden analizar el verbo en Génesis 1.1, creó, y la palabra Elohim, Dios, también se pueden dar cuenta, ¿cierto?, de verbos que están en singular, en plural, etcétera, etcétera. Entonces, vemos esa manifestación. En el mismo Juan 1.1 dice, el verbo era Dios y era con Dios. Nombra al Espíritu Santo como Dios, pero como una persona aparte de Cristo. Dice, yo voy a vosotros, pero enviaré otro Paracleto.
O sea, yo voy al Padre, pero enviaré otro. O sea, está hablando de otra persona. Pero que también en la Biblia es nombrado como Dios, el Espíritu Santo. Entonces, enviaré otro. Que no es la misma persona del Señor Jesucristo, como dicen los unicitarios o los solo Jesús. Que realmente Jesús subió y el mismo Jesús descendió, pero ahora ¿cómo se llama? No nombrándose Jesús, sino ahora nombrándose Espíritu Santo. No, sino que es una persona diferente. Y hay muchos versículos bíblicos que claramente hablan de eso, hermanos. Hablan de que hay una persona que es el Padre, una persona que es el Hijo y una persona que es el Espíritu Santo. Con una voluntad, con una acción, con un propósito. O sea, sí, con un propósito, con un carácter, pero que a la vez son uno. Donde está el Padre, está Dios. Donde está el Hijo, está Dios. Donde está el Espíritu Santo, está Dios. Por eso que el Señor Jesucristo dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces es una doctrina importante, que es la que vamos a ver el próximo miércoles. Porque esa doctrina, hermano, yo me he dado cuenta que entra por el intelectualismo, por el pecado, ¿cierto?, de la arrogancia, de tildar a los otros como ignorantes. Y Dios, las profundidades de la sabiduría de Dios se revelan en cosas simples pero profundas y que solamente pueden ser entendidas por una obra sobrenatural. ¿Y tú cómo vas a activar esa obra sobrenatural? Con la condición de tu corazón. Corazón contrito, humillado, los pobres de espíritu. Y muchos versículos bíblicos más que hablan de la condición que tiene que tener el hombre para poder conocer a Dios. Que siempre habla de un corazón humillado, contrito, que no anda jactándose y cosas semejantes. Bueno, vamos a orar. Padre, te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta oportunidad. Te pido que este estudio pueda ser de bendición para mis hermanos, Señor. Que nos pueda llevar a amarte, a comprender el despojamiento que has hecho por nosotros, Señor Jesús. Por el sacrificio eterno que has hecho por nosotros. Te ruego que abra nuestros ojos, nuestros entendimientos, para poder entender, para poder vivir, para que eso provoque en nosotros fe, provoque amor y provoque una acción, un cambio de vida. Que tu palabra haga lo que debe hacer en nosotros y no vuelva vacía, Señor. Danos un corazón de carne para poder ser dóciles a lo que tú nos quieres hablar y expresar a través de tu palabra y de tu sacrificio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Un abrazo. Dios los bendiga. Gracias por su paciencia. Bendiciones.